de un punto de vista holístico, logístico, normativo, modernización e infraestructura. Y después May nos las contesta desde el punto de vista del sector privado. Entonces, los tres principales puntos de dolor, porque si queremos atacar 20 no vamos a atacar ninguno, pero si tomamos 3 y los logramos, vamos a tener victorias impactantes. Esto es ni más ni menos que lo que hizo recientemente Centroamérica cuando se acotó con estrategia. Gracias, don Melvin. Bueno, gracias Margarita. No sé si son 3 o si son menos o más, pero yo también quisiera poner en contexto de por qué es tan importante el tema. Yo creo que todos recuerdan que en los últimos 15 años la región mesoamericana ha estado en un proceso de tratados de libre comercio. Todos tenemos tratados de libre comercio entre todos. Sin embargo, México es el 4º destino de exportaciones de Centroamérica, la República Dominicana es el 5º y Colombia es el número 14, y Belice todavía está más lejos en la lista. ¿Y entonces qué pasó con los TLCs? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. México apenas representa el 2.7% de las exportaciones totales de Centroamérica. ¿Y entonces qué pasó con el TLC? Yo creo que ese es un tema que deberíamos de plantearnos, porque siempre estamos hablando de facilitación de comercio, pero es obvio que aquí tenemos un problema también de acceso a mercados. Curiosamente, desde los últimos 15, 20 años hablamos de tratados, llegamos a tener un tratado único Centroamérica-México, pero el ratio de participación de exportaciones sigue siendo muy pequeño, a pesar de que en el caso de México el 97% del universo arancelario está libre de aranceles. Y eso lo que quiere decir que el problema no es arancel, el problema es un tema de barreras no arancelarias. 2. Antes de venir para acá le pedí a mis colaboradores en SIECA que le preguntaran a la aduana en Guatemala cuántos camiones con placa mexicana cruzaban la frontera, y me dijo ninguno. Entonces ahí tenemos otro dolor que es muy importante, porque tenemos un problema de transporte terrestre que está afectando la región. Y le dije, bueno, ¿y entonces qué hacen? Pues intercambian el semirremolque. No, tampoco, bajan la mercadería porque no hay una placa mexicana que pueda ingresar al mercado centroamericano, ni viceversa. Entonces tenemos un TLC con un porcentaje importante de libre comercio negociado, de acceso a libre comercio negociado, pero un porcentaje de comercio que sigue siendo muy pequeño, 2.7% de las exportaciones de Centroamérica van a México. Como ya lo habíamos dicho antes, pues todavía esto se reduce, no hay prácticamente posibilidades de facilitar el transporte terrestre, eso incrementa increíblemente los costos logísticos. Y aquí May no me va a dejar mentir de que cuando tratamos de traer una mercancía hay que hacer 6 procedimientos de registro para la comercialización. Entonces tenemos problemas de un TLC o un TLC que están negociados con un porcentaje de comercio muy pequeño, con dificultades por el transporte terrestre y con la agravante de tener algunos otros temas regulatorios que están muy fragmentados, que son muy dispersos y que tienen algún problema. Y yo le agregaría un cuarto, Margarita, y es, curiosamente, los países no están discutiendo facilitación de comercio, o sea, no se reúnen las comisiones de libre comercio de los países, de ninguno de los 3 tratados que acabo de mencionar, desde 2015 más o menos, y la agenda ni siquiera es operativa, es vamos a ver qué podemos hacer aquí o qué podemos hacer allá, pero no tenemos problemas. Y si quiere agregarle otro, Margarita, por favor, estamos también con problemas de regulaciones sanitarias, con problemas de investigaciones aduaneras, dudamos del origen, bueno, y al final del día no se creó comercio. Entonces sí tenemos
que realmente encauzarnos en una agenda muy proactiva de facilitación. Podemos hacer muchas cosas, de hecho Centroamérica está haciendo muchas cosas y las podríamos llevar al contexto mesoamericano. Pero no podríamos, por ejemplo, o de qué me serviría tener declaración anticipada de mercancías si cuando llego a la frontera tengo que bajar la mercancía del camión y subirlo a otro camión de placa centroamericana, o simple y sencillamente no tengo los requisitos sanitarios cumplidos. Entonces, revisitemos la regulación para poder en perspectiva el tema de la facilitación. May, por favor. Pues sumando a lo que decía muy bien el secretario general del CIECA, vemos que se han hecho muchos avances. Cabe recalcar de que así como todavía hay oportunidades, sin duda en la región tenemos avances como las radiofrecuencias, que es una iniciativa que se ha trabajado con el apoyo de otros gobiernos, pero que sobre todo ha venido a ayudar a darle seguimiento a los temas de transporte. Vemos el tema de registros y monitoreo con los temas de los transportistas, pero como bien decía Melvin, se tienen oportunidades en cuanto a la estandarización y homologación de procedimientos. Definitivamente, si nosotros buscáramos la automatización o poner todos estos procedimientos de manera automática en una plataforma, no solamente agilizaríamos procesos, sino que lo pudiéramos ver desde un punto de vista de transparencia, donde ya evitaríamos la discrecionalidad del funcionario, y también eso ayudaría a que las empresas y nosotros como usuarios, al momento de transportar nuestras mercaderías, ya las tengamos de una manera ordenada, con un claro formulario, y en vez de estar en 7 o 6 fronteras haciendo los procedimientos con diferentes documentación, las podríamos hacer de una manera estandarizada. Otra de las oportunidades que se tienen es la capacitación o la formalización, se podría decir, de los usuarios de aduanas, que tienen que ser personas que conozcan no solamente de los procedimientos y procesos, sino que también que tengan el conocimiento técnico de lo que conlleva a veces mover un producto perecedero, que es muy diferente a mover productos de carga. Y esto nos ayudaría no solamente a que podamos contar con productos que han cumplido y pagado sus tributos y que han ingresado en nuestros países de manera ordenada, sino que también ayudaría para ser responsable ante los consumidores, ante los usuarios de esos productos que cuenten con productos originales, y de esta manera combatir lo que es el narcotráfico, que muchas veces se viene influenciando, y el contrabando. Hay varios retos que también como sector privado nosotros tenemos, trabajar más en alianzas públicos-privadas para que nos puedan ayudar de esta manera todas estas iniciativas a ordenar cómo nosotros podemos agilizar de una manera más eficiente y productiva el tránsito de mercaderías, y por supuesto también una responsabilidad de que tenemos que compartir las mejores prácticas en la región. Muchas veces en muchos países se cuentan con iniciativas nuevas y a veces falta no solamente del sector empresarial, sino que también del gobierno, que no queremos homologar o tenemos discrepancias por tener a veces proteccionismo o simplemente porque desconocemos de los procesos, y creo que sin duda esa es una oportunidad grande que se tiene para poder hacer. Muchas gracias, May. Entonces, tenemos un problema de diálogo, ¿verdad? Porque no estamos conversando entre todos nosotros. No hacemos reconocimiento mutuo de las mercancías, lo cual impacta exponencialmente el comercio y, por supuesto, la credibilidad y cómo nos miden fuera de la región. Adicionalmente a esto, el fraccionamiento del transporte, que tiene también que ver con este diálogo para poder lograr consensos, está impactando la productividad y la posibilidad de hacer negocios en la región y expandir lo que cada uno en esa fertilización cruzada de conocimientos que hemos logrado tanto de México hacia Colombia como internamente en Centroamérica, no se está viendo en resultados económicos y de crecimiento
del negocio centroamericano. En ese contexto, entonces, Marc y ministro Solórzano, tres principales acciones que los miembros del sector privado, los gremios del sector privado deben de provocar para apoyar en esto, y tres principales acciones que los países mesoamericanos a nivel de gobierno, ministro Solórzano, deben de promover, porque a veces no se trata solo de decir lo que está mal, sino bueno, ¿qué voy a hacer yo para cambiar esa realidad? Desde mi cancha, desde mi perspectiva. Marc y el ministro Solórzano. Bueno, buenas tardes a todos. Yo veo el gran problema es que en Centroamérica nos estamos quedando atrás, honestamente. Nos estamos quedando atrás hasta de África. África está avanzando, es decir, en sus sistematizaciones, en su modernidad aduanal, es decir, los países como China, India, Europa, Estados Unidos, uno puede hacer la mayoría de sus trámites en un día. Aquí, ¿qué trámite podemos hacer en un día en Centroamérica, en México? Casi ninguno. Es decir, y todo es en papel, papelito habla en nuestros países. Es un gran problema hacer negocio hoy en día en Centroamérica y lo tenemos que revertir porque todos los demás países nos van a ganar y no vamos a ayudar a nuestros pueblos. Y más que todo no vamos a ayudar el consumo interno en nuestros países, que es lo más importante. Entonces, yo nomás les pongo ejemplos. Para nosotros mover mercancía, por ejemplo a Walmart, de México lo mandamos por buque, no lo mandamos por vía, es decir, a Panamá o a Costa Rica nos toma entre 1 semana y media a 3 semanas si nos va bien, si los sistemas no se caen en las aduanas de los 4 países que el camión va a estar, si el camionero no se arregla con las diferentes aduanas, si no lo paran, si no le hacen una variedad de cosas, la situación de placas que se mencionó, es decir, es increíble. Otro ejemplo que tuvimos en las cadenas productivas, hacíamos latas para nuestros productos en México, en El Salvador. Hace 4 años el gobierno cerró las aduanas para hacer una inspección por 4.5 semanas. Nos quedamos sin latas para manufacturar en México y producir para el resto. O sea, son cosas que no se explican. Y yo sé que aquí en Honduras hace 5 o 6 años se cerraron las aduanas por 3 meses. O sea, ¿por qué pasan? Es decir, todo el concepto hoy en día es just in time, es decir, vivimos con ello. Entonces, tenemos que ver las cosas en una forma diferente. Ninguno de los países de América Latina y el Caribe están entre los 50 países más fáciles de hacer doing business de acuerdo al Banco Mundial. No hay uno. El que está en posición 54 es México y todos los demás están hacia atrás. Entonces uno ve los países asiáticos, los países africanos de la subsahara, les hablo de Uganda, Ruanda, Kenia, están avanzando.